Evangelio según Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 31. Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 31 y versículo 32. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Otra palabra les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí Jesús empieza en todo este capítulo 13, como lo hemos venido estudiando, empieza Jesús a enseñar lo que conocemos, las parábolas de Jesús. Esta parábola de la semilla de mostaza no es la misma parábola o la misma enseñanza que Jesús dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. No, aquí Jesús está hablando de el reino de los cielos, está hablando de el reino del Señor. El reino es como una semilla de mostaza, como un grano de mostaza. ¿A quién nos está refiriendo la fe? Es importante que no nos confundamos para no cruzar conceptos que a lo mejor pueden llevarlo a una mala interpretación. Dice claramente el texto que es el reino de los cielos semejante a un grano de mostaza. ¿Por qué razón es semejante a un grano de mostaza? Y es importante que nosotros, la mayoría de los que me están viendo, somos personas que vivimos en ciudades, no vivimos en el campo, entonces no conocemos las semillas de los demás árboles, no las conocemos, no las sembramos, no sabemos si son árboles grandes, pequeños, medianos. A lo mejor algunos de los que me ven sí están en el campo y sí conoce del tema, pero la realidad es que la mayoría de nosotros estamos en ciudades y estamos algo lejanos de lo que es la realidad de lo que Jesús está enseñando, algo que los que estaban escuchando sí estarían familiarizados. ¿Qué sucede con el grano de mostaza? Usted no sé si ha ido al supermercado o a unos supermercados especiales donde tienen un grano de mostaza, o a lo mejor en su iglesia le han dado como ilustración un grano de mostaza. El grano de mostaza es una semilla pero muy pequeña, es chiquitica, es bien pequeña. Es una de las semillas más pequeñas que hay, es una semilla que llama mucho la atención por eso, por su tamaño. Ahora, dice Jesús que esta semilla, cuando va y se siembra, esta semilla crece, germina, empieza a dar su crecimiento, empieza a avanzar, empieza a extenderse. Y lo interesante de esta especie de semilla que estaba hablando Jesús, porque hay diferentes especies de semillas, es que esta semilla justamente se puede convertir en un árbol. Y lo maravilloso es que el árbol que crece de esta semilla no es un árbol pequeño, es un árbol grande, tan grande que dice el texto, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. O sea, es tan grande que pueden venir aves del cielo y hacer nidos en sus ramas. Y todo partió ¿desde dónde? Desde un granito de mostaza. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir? Esta es una de esas parábolas que Jesús justamente no explica, no la enseña. Entonces tenemos que acudir a las herramientas que tenemos, como los comentarios bíblicos y los diccionarios bíblicos, para poder darle la interpretación. Según los comentaristas teólogos, esta se refiere a cómo se inicia el reino de Dios. ¿Por dónde se inicia? Con una semilla. Ya Jesús ha utilizado la figura de la semilla en este capítulo como la palabra. Es eso. Ese es el reino de los cielos. Empieza como algo pequeño, como una palabra que es sembrada en un terreno, como una palabra que es dejada en una persona. Y esta palabra, esto llega así de chiquito y se siembra. Y si cae en el terreno correcto, ¿qué sucede? Crece. Crece, crece y crece y crece y llega a tal punto que puede llegar a ser un gran árbol donde las aves del cielo pueden venir y hacer nidos. Este es el reino de los cielos. Todo se inicia con algo pequeño,
Jesús vino y empezó a enseñarle y eran 12 los discípulos. De los 12 discípulos llegaron a los 70. De los 70 llegamos a los 120 que estaban allá en el aposento alto. Y ahí empezó a regarse, a ser hoy millones de personas que conocen de la palabra de Dios, que han recibido a Jesucristo en su corazón y que ahora son parte del reino de los cielos. A eso es lo que se refiere. Todo empieza con algo pequeño. Nosotros debemos aprender a ver el reino de los cielos de esta manera, porque muchas veces despreciamos las semillas pequeñas pensando que no van a dar un fruto muy grande. A veces despreciamos, no es que eso para qué, no es que yo no hago esto, es que yo no hago lo otro, y pensamos que ya ahí queda todo, pero resulta que la semilla es pequeña, lo que se siembra en la persona es pequeño. Nosotros debemos tener la costumbre de estar constantemente sembrando esta semilla en las personas, sembrando esta semilla en las familias, estar sembrando semilla en los que nos rodean, estar sembrando semilla en todos aquellos que necesitan. Usted no tiene que levantarse y dar el gran sermón de su vida que haga conmover a todo el mundo y haga temblar las paredes. No, lo único que hay que hacer es sembrar la palabra. Y esa palabra que tiene un comienzo muy pequeño, poco a poco empezará a avanzar, poco a poco empezará a crecer, poco a poco empezará a tener ramas, a avanzar, a convertirse en un árbol tan grande que aún las aves del cielo pueden venir y hacer nido en ella. Jesús también utiliza la siguiente parábola, el versículo 33, les dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En la parábola de la levadura vemos algo parecido, vemos algo similar. ¿Por qué razón? Porque la levadura, la levadura que manejamos hoy obviamente es muy diferente a la levadura que se manejaba en aquella época, pero la levadura igual tiene el mismo concepto, que algo muy poquito puede esconderse en una gran cantidad de masa y toda la masa queda leudada, todo se va contagiando, todo va avanzando, todo va creciendo. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer una para y un punto de reflexión. Porque Jesús nos está diciendo que como creyentes, como la levadura que tenemos en nosotros, vamos a ir contagiando todo lo que está a nuestro alrededor, vamos a ir leudando toda la masa que está a nuestro alrededor. Tristemente hemos entrado en una práctica del evangelio que en vez de ser levadura a los que están a nuestro alrededor, lo que somos es como moho, los contaminamos y los dañamos, porque hemos tenido una desconexión entre lo que decimos que es el Evangelio y entre lo que es nuestra vida, nuestra práctica del Evangelio. Cuando lo que hablamos del Evangelio y nuestra práctica están en línea, son correctos, entonces con el tiempo la masa, a los que están a nuestro alrededor, se van a leudar, se van a contagiar, van a recibir lo que la levadura tiene. Si lo que está en nosotros es correcto, esa pequeña semilla de mostaza que se siembra en los que están a nuestro alrededor va a crecer, va a ser una hortaliza y va a llegar a ser un gran árbol. ¿Por qué? Porque ese es el producto de lo que hace la semilla. ¿Dónde está el problema? Que nosotros muchas veces no somos esa levadura. A algunos les da pena que la gente sepa que son cristianos, entonces ocultan esa decisión que tomaron de seguir a Cristo. La esconden. Jesús nos dice, nos había enseñado anteriormente que nadie toma una lámpara para colocarla debajo. La lámpara es colocada en un lugar donde es visible, donde todo el mundo la pueda ver. Aquí Jesús nos está diciendo, el reino de los cielos es como una semilla. El reino de los cielos es como la levadura. El reino de los cielos debe crecer, el reino de los cielos debe contagiar, debe llegar a todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Cómo te comportas en tu trabajo? ¿Cómo estás en tu lugar de trabajo? A lo mejor te has camuflado porque te da pena que sepan que eres cristiano y entonces utilizas lenguaje vulgar, lenguaje soez, participas en los chistes que se hacen que no son correctos o aún peor en las actividades que hacen tus compañeros de trabajo. Esto no es lo que Dios quiere para nuestra vida, no. Debes sí o sí
Debes sí o sí demostrar que eres un hijo de Dios. No puedes callarlo. Debes definitivamente demostrar que tú estás apartado de estas malas conversaciones, de estas malas actividades, porque como hijo de Dios, lo que debes es contagiarlos a ellos y no que ellos te contagien a ti. Como lo dijo Jesús, que ellos se conviertan y no nosotros nos convirtamos a ellos. Seamos, mis hermanos, muy cuidadosos con esto, porque si no logramos nosotros cumplir esto del reino de los cielos, entonces tendremos una situación en la que no estamos obedeciendo a las palabras de Jesús, no estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús. Y Jesús nos lleva a eso, a hacer levadura. Jesús nos lleva a eso, a hacer una semilla o a llevar esa semilla de mostaza para que pueda crecer en aquellos que están a nuestro alrededor. Mis hermanos, vivamos la palabra de Dios. Amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos has permitido hoy aprender, Señor, por medio de estas parábolas, lo que es el reino de los cielos. Señor, y a pesar de que todo tiene un comienzo muy pequeño, puede llegar a ser un gran árbol para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, para hacer esa levadura a nuestra familia. Ayúdanos, Señor, para hacer esa levadura a nuestros compañeros de trabajo. Ayúdanos, Señor, para hacer esa levadura a nuestros vecinos. Que la levadura leude, Señor, toda la masa que está a nuestro alrededor y que podamos contagiarles de lo que es tu palabra. Bendito seas, oh Dios. Exaltado seas, oh Rey. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en este día maravilloso. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle el dedito arriba, el me gusta, para que así muchas personas puedan recibir este mensaje. No olvides también compartir este audio y que así puedas bendecir la vida de otras personas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz mañana para todos. Recuerde, los que nos ven por internet, dentro de pocos minutos estaremos dando inicio a nuestra transmisión del ayuno de Daniel. Para los que no pueden ir a la iglesia, los que pueden ir, vayan a la iglesia, separen este tiempo para Dios. En contados minutos daremos inicio. Dios les bendiga. Feliz mañana para todos. Bendiciones.